Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepla-Rush, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz. Hoy es 4 de febrero de 2026 y verán por qué es una fecha importante. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Hoy vence el acuerdo Nuevo START, que es el último acuerdo nuclear entre las superpotencias para limitar el desarrollo y la proliferación de armas nucleares. En septiembre de 2025, el presidente Putin anunció que estaría dispuesto a continuar las negociaciones hasta un año después de esta fecha de vencimiento si Estados Unidos participaba en las negociaciones. Pero los rusos han dicho que hasta ahora no han recibido ninguna indicación del gobierno de Trump de que vayan a continuar las negociaciones. Trump dijo ayer, si expira, expira. Simplemente haremos un mejor acuerdo. Helga, ¿qué tan importante es que no haya habido respuesta del gobierno de Trump al llamado de Putin a dialogar? Y esto significa que hoy estamos menos seguros y nos dirigimos hacia una carrera armamentista nuclear. Me temo que la respuesta es sí. La respuesta rusa a la falta de respuesta de Trump fue que el no responder también es una respuesta. Está muy claro que este es el último de todos los acuerdos de control de armas. El Tratado ABM, el Tratado INF, el Tratado de Cielos Abiertos y ahora finalmente el Tratado Nuevo START. Así que no se trata solo de eso, que obviamente en un sentido es lo más significativo, sino que ahora nos encontramos en una situación en la que las relaciones entre las mayores superpotencias nucleares ya no son transparentes. Sin duda, esto conducirá a una carrera armamentista por todas partes. Incluso puede afectar el Tratado de No Proliferación porque nuevos países querrían adquirir armas nucleares. Lo peor de todo es que aumenta la desconfianza y la falta de transparencia. Es muy notable que el Papa León XIV, en su reciente sermón, instara a ambas partes, Estados Unidos y Rusia, a renovar el Tratado START, elogiando la paz y afirmando que solo la paz protege la vida de las personas. También es muy importante, dado que el Papa es estadounidense, que el jefe de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el obispo Coakley, reiterara una demanda similar también. Este es obviamente un mensaje claro para los católicos en Estados Unidos que deben crear un ambiente de presión sobre Trump, si es que eso es posible. Así que creo que, dado que el mundo ya se encuentra en una increíble agitación de reajuste, con el colapso total de viejas suposiciones, como el orden basado en reglas, este es solo un elemento adicional que hace que toda la situación sea mucho más insegura. Uno de mis colegas señaló que en Estados Unidos los comentaristas han hablado muy poco sobre la importancia del fracaso en las negociaciones para sustituir el acuerdo START, que está a punto de expirar. Dado que los gobiernos de las principales naciones de la UE y la OTAN hablan a diario sobre la amenaza de una invasión rusa y la necesidad de prepararse para la guerra, ¿ha habido alguna respuesta o protesta en Europa por la expiración del acuerdo START? No, ninguna de importancia. Creo que esa es otra señal. Los expertos militares de confianza, debido a su experiencia, han dicho repetidamente en los últimos meses y años que de facto nos encontramos en una situación más peligrosa que en el punto álgido de la crisis de los misiles de Cuba.
por la sencilla razón de que la expansión de la OTAN hacia el este y el establecimiento de sistemas ofensivos cerca de la frontera rusa en Polonia y Rumania han creado de facto una situación de crisis de los misiles de Cuba a la inversa. El problema es que nadie lo menciona. Si los rusos, los chinos o cualquier otro país instalaran sistemas similares cerca de la frontera entre México y Estados Unidos o entre Estados Unidos y Canadá, se oirían los gritos de Washington en todo el mundo. Pero si hacen lo contrario con la expansión de sistemas ofensivos cerca de la frontera rusa, ni siquiera se reconoce, incluso si esa es la razón principal de la guerra en Ucrania y porque nos encontramos en una situación extremadamente peligrosa. Así que ahora, si se abandonan estos últimos mecanismos de control de armas, el peligro de una guerra accidental o de una falla técnica que conduzca a una catástrofe se vuelve mucho más probable. Sin embargo, a pesar de todos estos acontecimientos extremadamente preocupantes, no hay debate en los medios de comunicación ni en la escena política en Europa ni de Estados Unidos. Creo que esto es un síntoma de un intento por controlar el debate y mantener a la población en la ignorancia. Me parece realmente preocupante porque, como la famosa o infame declaración de Mark Carney en Davos, la cual admitió que el orden basado en reglas era un fraude desde el principio y solo una tapadera para que los poderosos pudieran hacer lo que quisieran a expensas de los más débiles. Todo esto contribuye a un clima que yo creo que ya saben, si analizamos la totalidad de lo que está sucediendo, ni siquiera sé si tenemos democracia. Si observamos el endurecimiento del tono contra las personas que tienen opiniones diferentes a las oficialmente aprobadas en Europa, en la Unión Europea, la persecución de periodistas que simplemente intentan, con el mejor de sus conocimientos, ofrecer una perspectiva alternativa a la narrativa oficial, porque su ética profesional les obliga a ello, terminan siendo incluidos en listas negras y siendo marginados por completo. Si luego consideramos el proceso electoral cada vez más dominado por el dinero, cabe preguntarse, ¿seguimos teniendo una democracia o tenemos plutocracias donde el dinero de los multimillonarios se destina a super PACs, a grupos de presión invisibles y donde solo quienes tienen mucho dinero pueden acceder a un cargo en el sistema parlamentario europeo o presentarse a una campaña en Estados Unidos? Se necesita mucho dinero. Así que ya no es una democracia donde cada voto cuenta por igual. Creo que estamos en una escalada muy peligrosa hacia los sistemas autoritarios, no como se suele pensar en China y Rusia. Ese es otro tema. Tienen sistemas diferentes, sino en Occidente. Sin embargo, la gente está intimidada y no aborda este problema, a pesar de que afecta directamente a nuestro futuro. Bueno, en el contexto de lo que acabas de decir, parece que la discusión sobre un rearme militar de la OTAN, que es la opción si uno se prepara para la guerra, no es seria debido a la crisis económica en Europa, la falta de unidad de la UE y la impopularidad de los gobiernos. Tú interviniste en este vacío con una mesa redonda el 12 de enero que dio lugar a una declaración. Es hora de crear un movimiento de ciudadanos del mundo para que los ciudadanos intervengan en este momento histórico. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta ahora? Debo decir que la respuesta en Occidente
digamos en los países europeos, ha sido que la gente diga, esto es muy bueno, me alegra que lo estén haciendo, pero en realidad no tienen el valor de hacer mucho al respecto. Las respuestas de varias personas del sur global fueron muy diferentes. Respondieron con mucho más entusiasmo diciendo, esto es absolutamente acertado. Esta era una intervención que se necesitaba con urgencia. Así que confío en que la creación de un movimiento de ciudadanos del mundo progresará mucho mejor en el sur global, simplemente porque estos países están más decididos a establecer un sistema económico mundial justo, mientras que la población en Occidente parece estar algo deprimida y pesimista. Sin duda es algo que debemos cambiar, pero por ahora creo que la respuesta del sur global ha sido mucho mejor. Esa declaración está publicada en la página del Instituto Schiller. La gente puede leerla, descargarla, firmarla, difundirla y unirse a nosotros para crear el despertar necesario. No podemos aceptar que esto continúe. En ese contexto, tenemos varias guerras en curso. Hay amenazas de más guerras, advertencias de que habrá más sanciones, más represalias, pero aparentemente se están buscando soluciones diplomáticas. Hay negociaciones programadas en Abu Dhabi o quizás en Omán entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Y también hay un informe sobre una próxima reunión el 6 de febrero en Estambul entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué esperas que resulte de estas negociaciones? ¿Son serias o solo están posponiendo la decisión? Obviamente, son muy complicadas. En cuanto a la situación de Ucrania, por ahora, a la espera de lo que suceda el viernes, parece estancada. La parte ucraniana no quiere aceptar la fórmula que parecen haber acordado Estados Unidos y Rusia. Es decir, que Estados Unidos brindará garantías de seguridad a Ucrania después de que se llegue a un acuerdo, si Ucrania cede ciertas concesiones territoriales, es decir, aquellas partes del Donbass que Rusia aún no ha ocupado militarmente. En Ucrania parece que está creciendo el debate entre la población, ya que se ha vuelto absolutamente claro que esta guerra está perdida, nunca se podría haber ganado. El crudo invierno, con temperaturas de menos 20 grados centígrados y gran parte de la infraestructura energética destruida, significa que en muchas ciudades hay una cantidad increíble de personas muriendo de frío. Según los expertos militares occidentales, parece que, a pesar de estos ataques a la red energética, que en su mayoría tenían como objetivo las redes que suministran energía para los gastos y la producción militar, todo ello ha llevado a una situación en la que la gente dice, quizás deberíamos pensar primero en la gente y no tanto en unos pocos kilómetros de territorio. Así pues, parece que la situación en Ucrania se está volviendo bastante desesperada, simplemente debido a la acumulación de 4 años de guerra, las grandes pérdidas y ahora el invierno. Por lo tanto, yo supongo que los esfuerzos no son completamente inútiles, pero la pregunta clave es si algunos europeos seguirán creando la ilusión, en mi opinión, de que Ucrania puede continuar la guerra. El secretario general Rutte estuvo recientemente en Kiev, se dirigió a la Rada, el parlamento allí. Todavía está lleno de ilusiones porque insinuó que tras alcanzar un acuerdo, las tropas occidentales estarían en Ucrania.
las tropas occidentales son las tropas de la OTAN y por lo tanto esa es una de las condiciones que Rusia ha rechazado categóricamente como una línea roja inaceptable, porque en cierto sentido esa es la razón por la que comenzó la guerra hace 4 años. Que Rutte les diga ahora a los ucranianos que habrá tropas europeas allí, cuando esa es la línea roja por la que se ha librado toda la guerra, parece bastante irresponsable por parte de Rutte, porque es imposible que suceda. Si se quiere la paz, no habrá tropas europeas, quizás algunas tropas diferentes y una fuerza para mantener la paz, pero no de los países de la OTAN. Otros han señalado que incluso si hay un acuerdo, este tendría que ser ratificado por el Congreso y el Senado. Así que en cualquier caso no se puede esperar una solución rápida. En cuanto a la situación con Irán, también existen diferencias aparentemente irreconciliables. Por ejemplo, el gobierno iraní insiste en que tiene el derecho soberano a tener un programa nuclear civil y el derecho soberano a tener misiles de largo alcance como parte de su sistema de defensa. Se supone que ambos aspectos deben ser objeto de negociación. El peligro, naturalmente, son los ataques militares. Irán ha indicado que optaría por una guerra regional, es decir, atacarían a Israel, atacarían a las bases militares estadounidenses en la región y probablemente cerrarían el estrecho de Hormuz. Todo esto podría tener consecuencias imprevisibles, ya que se interrumpiría un tercio del suministro mundial de petróleo. Y dada la absoluta volatilidad del sistema financiero, esto podría colapsar el sistema por sí solo. Asimismo, dependiendo de cuál sería la respuesta israelí a un fuerte contraataque iraní, ¿llegarían a usar un arma nuclear? Entonces todo estaría perdido y podríamos estar en camino a la Tercera Guerra Mundial a corto plazo. Así que obviamente estamos sentados sobre un polvorín y por eso nuestra intervención es necesaria para regresar al derecho internacional, para establecer una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que debe tener en cuenta todas estas preocupaciones de seguridad, las de Ucrania, las de Rusia, las de Irán y las de Israel. En otras palabras, no existe la seguridad divisible. Solo puede ser una seguridad indivisible que tenga en cuenta los intereses de todos o de lo contrario no funcionará. Eso es lo que he estado defendiendo desde que comenzó la operación militar especial en febrero de 2022 y creo que cada día resulta más evidente para más personas. Recibí una pregunta de un importante partidario de Trump de Luisiana, quien señaló que el fin de semana pasado parecía inminente un ataque contra Irán, pero luego las cosas cambiaron y se pospuso. Pregunta: ¿ha descartado Trump un ataque contra Irán o simplemente lo está posponiendo, esperando un momento más propicio? ¿Qué opinas? No sé lo que piensa el presidente Trump, solo sé que hay muchas otras fuerzas en juego. La narrativa sobre lo que sucedió en Irán, según los medios occidentales, es que este terrible régimen está matando a miles y miles de sus propios ciudadanos. Están cometiendo violaciones, asesinatos y demás atrocidades. Sin embargo, si se observa lo que dicen los iraníes, afirman que las manifestaciones que comenzaron a finales del año pasado debido al empeoramiento de la situación económica que estaba causando dificultades a la población, llevaron al gobierno a dialogar con los manifestantes, prometiéndoles que remediarían la situación económica. Pero luego, agentes extranjeros utilizaron las tácticas del ISIS para asesinar personas, destruir edificios, centros comerciales, hospitales, guarderías, etc.
y que fueron los asesinatos perpetrados por estos mercenarios de tipo ISIS provenientes del extranjero los que causaron el derramamiento de sangre. También señalan el hecho de que Pompeo publicó un tuit el 2 de enero en el que felicitaba a estos manifestantes. Todo el mundo tiene un agente de la Mossad a su lado. Que Pompeo publicara este tuit es bastante sorprendente. Esto tiene todas las características de una operación de cambio de régimen desde el exterior. Luego, después de que el gobierno iraní lograra de alguna manera desactivar la situación, dicen, vean con qué brutalidad el gobierno actúa contra su propio pueblo. La versión que dan está claramente muy manipulada y por lo tanto algunas personas dijeron que si la CIA no tenía éxito esta vez, tendrían mucho más agentes preparados para la siguiente ronda. No estoy en absoluto convencida de que este conflicto haya terminado porque la idea del cambio de régimen persiste. También me preocupa muchísimo esta situación. Parte de la estrategia que surgió de Davos fue la discusión sobre si existe una alternativa al orden unipolar que se derrumba. Vemos que esto se está gestando con el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y las iniciativas del Sur Global para establecer una nueva arquitectura de desarrollo. Una de las áreas de disputa en este contexto es la dirección que tomará India. El gobierno de Biden envió a Blinken y a muchas otras personas repetidamente para intentar disuadir a los indios de colaborar con China y Rusia. Fue un intento infructuoso, pero ahora se habla de que Trump emitió una amenaza de sanciones contra India si continuaban comprando petróleo ruso. Se están filtrando informes de que India accedió a dejar de comprar petróleo ruso. Tú mencionaste que India tiene una sólida trayectoria como parte del movimiento de países no alineados. ¿Hasta dónde va a llegar esta disputa? ¿Es posible que haya alguna solución que permita la cooperación entre Estados Unidos y el BRICS o eso está descartado? Es una pregunta difícil de responder porque India, bajo el mandato de Modi, se transformó de un estado más secular a un estado hindú. Esto ha tenido ciertas implicaciones para la posición india con respecto a Gaza y a Pakistán. Existe una fuerte tradición británica en las instituciones indias, lo que me sorprendió cuando visité India varias veces hace algunos años. Había una clara subestimación del papel del Imperio Británico con respecto a India. Los indios ahora también tienen la mayor población, son más numerosos que China, son claramente una de las potencias mundiales emergentes. Su tasa de crecimiento económico fue absolutamente fantástica. Tienen áreas en las que están logrando grandes avances como el espacio, la inteligencia artificial, todo el sector de TI y muchas otras áreas. Definitivamente son una de las grandes potencias mundiales. Por un lado, forman parte del BRICS. Hubo un acercamiento entre Modi y Xi Jinping. Por otro lado, ahora existe un acuerdo de libre comercio entre India y la Unión Europea. Von der Leyen viajó allí y lo celebró. Creo que aún no está decidido. No estamos en contra de que los países europeos tengan excelentes relaciones con India o el Mercosur o cualquier otro país. La cuestión es, ¿qué se hace con ello? ¿Se utiliza para la manipulación geopolítica o para la mejora de las relaciones comerciales y la economía basada en la cooperación mutuamente beneficiosa?
Creo que tenemos que observar cómo se desarrollan los acontecimientos. Creo que India también podría. No sé si esta supuesta capitulación ante la exigencia de Trump es realmente cierta. Tenemos que investigarlo, pero incluso si eso fuera cierto, podría provocar una reacción violenta tremenda. Creo que India es una nación orgullosa, a pesar de todos los problemas que mencioné. Se consideran un verdadero país no alineado. Se consideran una de las civilizaciones más grandes del planeta y no les gusta que los manipulen. También tienen una sólida amistad de 80 años con Rusia que se celebró y se reafirmó recientemente entre Putin y Modi. Como pueden ver por los muchos elementos a los que me refiero, es una situación complicada, pero creo que no se dejarán manipular, y si hay un intento de someterlos, podría provocar una reacción inesperada. Tengo dos preguntas sobre la situación política en torno a esta crisis estratégica general. En Estados Unidos, en Texas, hubo dos elecciones el fin de semana pasado. Una de ellas fue en un distrito demócrata donde ganó un demócrata. Era un escaño vacante en el Congreso. La otra fue una elección para el Senado estatal en Fort Worth, Texas, en un distrito que Trump ganó por casi el 17% hace un año y medio, pero los demócratas ganaron esta vez por el 14%. Así que con las elecciones de mitad de periodo acercándose y la posibilidad de que la Cámara de Representantes pase a manos de los demócratas, la pregunta es, ¿deberían los republicanos preocuparse por perder su escasa ventaja en la Cámara de Representantes, dado los efectos combinados de la crisis económica y la situación estratégica? No me sorprendería. El movimiento MAGA votó por Trump porque prometió en la última campaña presidencial que sería un presidente de la paz, que pondría fin a todas las guerras y no comenzarían nuevas, y que haría que Estados Unidos volviera a ser grande, reactivando la economía. Ahora bien, ninguna de estas cosas se ha materializado. La guerra en Ucrania no ha terminado. Llevó a cabo el secuestro de Maduro. Se habla de Cuba. Hay una enorme y hermosa armada, como la llamó Trump, concentrándose en la región del Golfo, así que me imagino que la gente probablemente pasaría por alto las guerras en el extranjero, aunque eso sea una gran preocupación, pero económicamente no les va bien. En última instancia, los estadounidenses no están tan orientados a la política exterior como a su familia, su sustento, sus circunstancias, y eso no va bien. En Estados Unidos existe una brecha cada vez mayor entre los multimillonarios que ahora aspiran a convertirse en billonarios. ¿Qué tan absurdo puede ser eso? ¿Cuánto caviar se puede comer en toda una vida? No el equivalente a $1 billón, eso es seguro. Mientras tanto, la mayoría de la población se enfrenta a más dificultades. Hay millones de personas que están cayendo por el precipicio financiero. Creo que si Trump quiere ganar las elecciones de mitad de periodo, debería aprender de los chinos y volver al verdadero sistema americano de economía, invertir y reconstruir a la economía estadounidense y no malgastar todo ese dinero en el complejo militar industrial que solo se llena los bolsillos a costa de la economía real. Otra señal del pánico ante las próximas elecciones fue la publicación en el Jerusalem Post de un ataque contra José Vega y su campaña en el Bronx, que recurrió a las viejas calumnias contra Lyndon LaRouche, acusándolo de antisemita.
atacaron falsamente a José, tildándolo de antisemita. Esto parece reflejar la reacción contra el cambio que se está produciendo entre los votantes estadounidenses en contra del poder del cabildo sionista y la continuación de la masacre de personas en Gaza. ¿Crees que esto será un factor cada vez más importante a medida que nos acerquemos a las elecciones de mitad de periodo de noviembre de 2026? Cuando se inventó la calumnia contra mi difunto esposo, creo que fue en 1975, uno de los que la inventaron le dijo a uno de nuestros miembros: le pondremos esta etiqueta a LaRouche, sabemos que no es antisemita, pero no hay nada que puedan hacer al respecto. En ese momento, desafortunadamente, funcionó hasta cierto punto porque fue difundida por la ADL, por los principales medios de comunicación. Mientras tanto, en los países occidentales, la destrucción de la reputación política de una persona mediante calumnias de todo tipo, de antisemitismo, de extremismo de izquierda o derecha, etcétera, se utilizó contra cualquiera. Creo que la efectividad de estas calumnias ha disminuido y cada vez hay más personas que dicen: ¿cómo es que no te están calumniando? Algo debe estar mal contigo. Si te llaman antisemita, tal vez estés en contra del genocidio. O si te llaman extremista de derecha o de izquierda, tal vez estés a favor del bien común. Creo que la efectividad de estas calumnias se ha reducido considerablemente. Es solo un intento de seguir intimidando a la gente. Creo que no será efectivo y creo que todo el mundo sabe que José Vega es todo lo contrario a un antisemita. Es un humanista. ¿Cómo se puede tener una imagen del ser humano que considere a cada ser humano a imagen del Creador? Que solo existe una raza humana, que no hay razas. ¿Cómo puede una persona así ser antisemita? Es epistemológicamente completamente imposible. Con esto llegamos al final. De nuevo, este viernes es la reunión semanal de la Coalición Internacional por la Paz, que se reúne todas las semanas. Esta será la 140 semana consecutiva. ¿Cuáles son los planes para este viernes? Sin duda, tendremos oradores que hablarán sobre la necesidad de defender el derecho internacional, que está en grave peligro, y de crear un verdadero movimiento de ciudadanos del mundo. Dije antes que creo que todo el sistema de gobernanza democrática está en grave peligro, tanto en Estados Unidos como en Europa, por diferentes razones. Se están limitando los derechos civiles y la capacidad del individuo de participar en el gobierno. Este es un derecho constitucional en la Constitución estadounidense y también en Europa. El gobierno solo es legítimo con el consentimiento de los gobernados. Cada vez más los gobernados, los votantes, se vuelven obsoletos e impotentes y son marginados. Esto tiene el terrible efecto de que la gente piensa que no hay nada que podamos hacer. La gente se vuelve pesimista y el pesimismo es muy peligroso. He argumentado en el pasado que el pesimismo, una vez que afecta a la gente, puede conducir a resultados catastróficos como los que vimos en los 30 en Alemania. Se puede observar una tendencia similar en Europa. Hoy en día se puede ver en Estados Unidos. Por eso es absolutamente necesario tener una discusión seria y un movimiento serio para defender a nuestras repúblicas. Creo que fue Benjamin Franklin quien dijo: les doy una república si pueden conservarla. ¿O era Washington? Siempre me confundo.
De cualquier manera, lo dijo Benjamin Franklin y es absolutamente cierto. Necesitamos un movimiento de personas que sean patriotas, pero que al mismo tiempo sean ciudadanos del mundo. Según el gran poeta alemán de la libertad, Federico Schiller, no hay contradicción entre ser ciudadano del mundo y patriota siempre y cuando se pongan los intereses de la humanidad en su conjunto en consonancia con los intereses nacionales. Entonces no hay contradicción. Así que esa será una parte importante de la discusión. Naturalmente, luego escucharemos cómo se ve el mundo un día después de que expire el Tratado Nuevo START, que obviamente es un tema extremadamente candente, y analizaremos lo que suceda con estas pláticas en Omán y Estambul sobre Ucrania e Irán. Únanse sin dudarlo porque queremos unificar al movimiento internacional por la paz, lo cual sigue siendo un gran desafío. Muchos grupos abogan por la paz, pero no están unidos y por lo tanto no son efectivos. Este es el lugar donde hay que estar el viernes. Eso es a las 11 hora del este de los Estados Unidos y pueden obtener enlace en la página del Instituto Schiller. Helga, una vez más, gracias por acompañarnos esta semana. Esperamos contar con tu presencia el viernes en la reunión de Zoom de la CIP y nuevamente la próxima semana. Sí, únanse.